Pero aquí lo más importante, hermanos, es que nosotros sigamos escudriñando la palabra de Dios para que ella nos indique, como siempre lo ha hecho, el camino a seguir, hermanos. Nosotros los hombres terrenales, aunque seamos hijos de Dios, hermanos, a veces nos desesperamos, nos inquietamos por lo que usted quiera, hasta nos enojamos porque no hay comida o porque no hay la prenda que yo busco para el domingo, por todo cosas que suceden al hombre. Y hermanos, se nos olvida pues que el Señor está siempre atento a esas circunstancias. Necesitamos pues comprenderlo, hermanos. Necesitamos decirle al Señor lo que siempre hemos indicado, hermanos, que hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Y cuando uno se sujeta a la voluntad de Dios, hermanos, a través de cualquier circunstancia, hermanos, usted, y si yo lo hago también, hermanos, somos felices a través de cualquier circunstancia. Si le dueles, aún así doliéndole, usted es feliz. Y si no le duele y además tiene lo necesario para seguir adelante, pues con mayor razón, hermanos. Pero sí dejarle al Señor su lugar. Él hará conforme su buena voluntad, hermanos. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Yo le animo a la iglesia que el Señor siempre sea respetado, glorificado, y que no nos desesperemos, hermanos, que tarde que temprano, un día en su misericordia y en su bondad y en su amor, vamos a estar en su presencia, viéndolo cara a cara como está escrito. Hay cosas tan especiales en la Escritura, hermanos, que a veces dice uno, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, este asunto de la Escritura, hermanos, uno de los principales puntos que se enfatizó ahora en la dirección es el creer. Si usted se fijó, hablaba mucho de creerle al Señor. Y es una verdad, hermanos. Al Señor le agrada mucho que le creamos su palabra, pero le agrada más que realmente la pongamos por obra. Porque sí es necesario que así sea, hermanos. Esta mañana, hermanos, le damos gracias a Dios por los testimonios, por la jovencita que cumplió años. Le faltó una sola cosa a la jovencita que cumplió 15 años, y es una edad muy especial, donde la mujercita empieza a tener una situación muy definida de su persona. Y pues gracias por su vida, ¿verdad, hermanos? La felicitamos todos en el nombre del Señor, hermanos. Que el Señor la guarde, que el Señor la cuide. Todavía ayer mataron a 2 candidatas al PRI a algún puesto público por ahí en el sur. Fue en la madrugada de ayer. Como ustedes saben, la delincuencia está exageradamente fuera de orden. Y pues que guarde a nuestros muchachos, hermanos, que guarde a nuestras varoncitas, y que es que es una manera muy propia, hermanos. El que va a secuestrar a alguien, hermanos, o tiene un motivo muy especial o les ve una cara muy bonita. Y por lo general se van con la bonita. Entonces, pues aquí todas las hermanas, el Señor las hizo bonitas y pues hay que orar por todas. Amén, hermanos. Aquí no hay hermanas feas. Amén, hermanos. Porque el Señor nos hermosea, hermanos. Si vamos allá a la palabra del Señor, hermanos, vamos a hablar de este precioso pasaje que está en Marcos. En el capítulo 9, acuérdense, hermanos, que ahora estamos en el día en que vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar la venida del Señor hasta que Él regrese. Entonces tenemos la cena, hermanos amados, para ver si el Señor nos ayuda y lo logramos, para que no se inquieten los hermanos con este calor. En Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante, hermanos, dice la Escritura: en el precioso nombre del Señor Jesucristo, Padre y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios:
¿Ya lo tienen, hermanos? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿quién llegó, hermanos? Cristo. Lo dice después, hermanos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Les preguntó a esta multitud y a los escribas. El 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó, hermanos? Y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Le estaba diciendo a la multitud, a los escribas y también a los discípulos. Ahí el Señor agarró de todo. Y le dijeron, y respondió y les dijo, oh generación incrédula. Y pregunta el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, hermano. Esta situación, hermanos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar, hermanos? Yo creo que conviene mucho, hermanos, que consideremos eso para nosotros. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos soporta, gracias a Dios que nos está tolerando, gracias a Dios que muchos a veces cuando no sanamos nos quejamos y muchos ponemos las manos a los enfermos y muchos sanan y muchos no sanan, pero el Señor nos está indicando, hermanos amados, lo que tenemos que hacer. Y dice el 20, y se lo trajeron, ¿a quién? A este muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús, espíritu con E chiquita, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua. ¿Para qué, hermanos? San Juan 10:10, vino a destruir el enemigo para matar y destruirse. Y es padre de mentira. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, aquí está otra lección para la iglesia, hermanos. No le está diciendo, para eso eres Dios, o haces, no, hermano. Dice con toda claridad, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos, ¿quién estaba aquí enfermo? ¿El padre o el muchacho? ¿Por qué dice de nosotros? Pues porque el padre estaba tan mal al sufrir igual que su hijo de verlo, que él quería que tuviera misericordia del muchacho y tuviera misericordia de él. Por eso, ten misericordia de nosotros. Porque en una ocasión por aquí les explicábamos que cuando hay enfermo en casa, el enfermo se duele y el enfermo sufre. Pero ¿sabe qué? La esposa a veces sufre más que el enfermo. A veces los hijos sufren más. Su contorno se entristece. Se van sus familias a trabajar pensando en el problema y no dejan de estar pensando y pensando y sufriendo y llenándose de situaciones especiales porque ese enfermo está en esa condición. Por eso dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús dijo que es una de las partes centrales del mensaje, lo que estábamos hablando de la dirección, hermanos. Si puedes, ¿qué, hermano? Al que cree todo le es posible. Hermanos, iglesia, si puedes creer, hermanos, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Mis amados hermanos, ¿sí creen en esto, hermanos? ¿Sí creemos? Hermanos amados, si no creemos, tenemos esa grande bendición de ese espacio de pedirle a Dios misericordia, para decirle al Señor, aumentanos la fe. Y cuando el Señor, vamos en esa condición de humildad, hermanos, a sus plantas, y en esa condición de que sea su voluntad, el Señor no desecha por ningún motivo a nadie, hermanos. El 24 es el complemento del 23 que dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó. ¿Qué hizo el padre del muchacho, hermanos? ¿Y quién estaba enfermo, el padre o el muchacho? ¿Y quién clamó? Eso es lo que yo quiero que nos fijemos, hermanos. El muchacho estaba enfermo, pero el que clamaba era el padre, un tercero. Muchos de nosotros podíamos tener algún enfermo en casa, como lo dijo la hermana Paulina. Gracias, hermano. Y el Señor es suficiente también para ese tipo de personalidades que están en casa, que no pueden moverse, hermanos. Pero usted y yo tenemos mucho que hacer al respecto y decirle como el padre. Dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó. Eso de clamar, hermanos, es pedirle a Dios con un verdadero interés, con un clamor reverente y sensato y serio e íntegro, para que el Señor conozca y vea nuestro proceder delante de su presencia, hermanos. ¿Con qué manera le podemos pedir las cosas? Y dice su palabra preciosa, y dijo, creo, el Padre. Pero todavía no quedó allí, dice, ayuda mi incredulidad. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Aquellos que no creemos tanto en las cosas de Dios, porque una cosa es creer de aquí para allá y otra cosa es creer con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Entonces, si tenemos esa grande o pequeña incógnita de cómo creerle al Señor, tenemos esa grande oportunidad al clamarle al Señor y decirle, ayúdanos, Señor, para que creamos realmente en ti. Y dice la Escritura, el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿por qué cree que esperó el Señor que la multitud se agolpara? Hermanos, Él no necesitaba público. Lo que pasa es que Él necesitaba una manifestación de gente para que al ver creyeran. Porque dice la Escritura, y se multiplicaba día con día más y más los creyentes en Cristo, para Cristo Jesús, hermanos. Él necesitaba que esa multitud viera los milagros y que por ello, cuando menos, tuvieran la oportunidad de tener esa necesidad de buscar al Señor. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, fíjese nada más, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El Señor mandaba, el Señor sigue mandando. Siempre mandará el Señor.
nosotros obedecemos. Dice Marcos 16, 17 y 18, dice, y estas señales seguirán, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero si somos sinceros, nosotros no sanamos, hermanos. El poder es de Dios, hermanos. Nosotros somos instrumentos que podemos poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar, pero no porque salgamos de aquí y le digamos a los hermanos, no hombre, este hermano, este otro hermano tiene un poder tremendo. No, hermanos, no es por ahí, no nos equivoquemos. Que lo marca la Escritura, sí, pero hay que darle su lugar a cada cosa. Dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, está hablando el Señor, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Este no era un clamor del espíritu inmundo de, déjame aquí por favor, no, estaba aullando como lo que es el enemigo, estaba aullando porque lo estaban sacando de un lugar donde él quería hacer su voluntad. Y él quedó como muerto, dice, cuando entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, el 26, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Imagínense la pena de los discípulos. Ya estaban allí cenando, estaban allí descansando en la casa. Pues alguien por ahí se animaron todos, yo creo, y le dijeron, oye Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y aquí está muy claro, hermanos. Cuando entró él en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y la contestación es para estos discípulos, pero también es para nosotros, hermanos. Y es necesario que lo entendamos de esa manera. Y él les dijo, este género, ¿cuál género? Todo lo que es malo, hermanos, en el sentido de enfermedad, de sordez, de mudez, de todo eso que le pasa al hombre. Este género con nada puede salir sino con oración. ¿Y qué más, hermanos? Y ayuno. Es muy importante, hermanos. Muy poco, si ustedes se dan cuenta, hablamos aquí en este lugar de ayuno. A lo mejor yo no he venido cuando hablan de ayuno, pero yo no he oído mensajes de ayuno. Lo comentamos nada más. Pero es una cosa muy importante el ayuno, hermanos. Y no es un ayuno ligero, no es un ayuno común, así de hombres. Que yo conocí testimonios que decían, hermanos, vamos ayunando para que el Señor obre. Y por ahí les preguntaron, hermano, ¿y cómo vamos a ayunar? Bueno, pues en la mañana no comen nada hasta las 12 del día. Oh, ¿y ya ayunaste? Pues sí. Eso no es el ayuno, hermanos. Otros decían, bueno, pues ¿tú cómo le haces? Ya llevas 5 días. Porque nos compartíamos las experiencias espirituales. Pues no, la verdad es que yo no sé cómo le haces. Dice, pues es muy fácil. Mira, te sales sin desayunar. Vas por ahí por la calle, como a las 9:10 te da hambre, te compras unas papitas, te compras unos chetos y un refresquito y ahí te la llevas. Pues tampoco, hermanos. Está muy claro la palabra de Dios donde dice que nuestro ayuno debe de ser de tarde en tarde. Alguien puede decir, ¿y quién puede? Pues si pudo Cristo como todo hombre, nosotros podemos también como fue Cristo. Y Cristo no hizo un ayuno de tarde en tarde. Hubo ayunos de 40 días y 40 noches, hermano. ¿Y qué? ¿Porque era Dios? ¿Porque era Cristo? No, hermanos, porque sí se puede. Entonces, bajo esas circunstancias, es lo mismo que la oración, hermanos. Orar sin cesar, Tesalonicenses 5:17.
Y cuando nosotros aplicamos esos dos ingredientes para lograr objetivos, habrá objetivos de premio, habrá objetivos de victoria, habrá objetivos de testimonios fieles y verdaderos de que el Señor me sanó, el Señor me sacó en victoria, el Señor me dio lo que nunca pude haber pensado que me iba a dar alguien, el Señor me lo entregó a mí. Pero ¿qué hace falta, hermanos? Una situación de ayuno y de oración. Reconozcamos, hermanos, que en la iglesia habemos de todo. Habemos los que no ayunamos ni oramos, y habemos los que ayunamos y oramos. Entonces, bajo esas circunstancias, yo me estoy dirigiendo mucho a aquellos que no oramos ni ayunamos. Quizás algunos no lo hagamos por enfermedades especiales, pero hay muchos hermanos y hermanas que sí pueden lograr el objetivo si ellos se propusieran y bajo una circunstancia especial que están pasando de alguna tribulación, angustia, desnudez o enfermedad. Hermanos, ¿cuánto necesitamos que el Señor nos atienda en que nos aumente la fe, hermanos? Hermanos, en Apocalipsis está una palabra de una iglesia que estaba muerta. Y a veces digo yo, Señor, no nos tocará ese renglón a nosotros. No es que los tabiques sean la iglesia, hermanos. La iglesia somos nosotros. Pero yo conozco tus obras. Y dice el Señor, pero estás muerta, iglesia. Eso le dice, parece que la iglesia de Sardis. Entonces, bajo esas circunstancias, hermanos, pues tenemos que tener cuidado, hermanos, porque tenemos muchas cosas muy buenas, pero con una sola que logremos no tenerla tan buena, echamos todos nuestros conceptos a perder. Allí en Lucas capítulo 17, en el versículo 5, si estamos hablando de fe, le dijeron los apóstoles al Señor, el 17:5. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y obedecería. Hermanos, el sicómoro es un árbol, así se llama un árbol. Y aquí lo pone el Señor como un ejemplo. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, sacarlo con todo y raíz, plántate en el mar y obedecería. Ahí es donde a veces nosotros se nos hace las circunstancias imposibles. Podíamos decir muchas cosas. Podíamos decir, bueno, eso es literal, ¿verdad? Y pudiera ser literal, pero hay conceptos tan importantes en la palabra de Dios de milagros que están más fuertes que estos y no son literales, hermanos. A ver, dígame, cuando a Lázaro lo resucitaron, ¿sería literal? No respiraba. ¿Y qué pasó con Lázaro? ¿Resucitó o no resucitó? Es más fácil yo creer que el sicómoro se desarraigue y se plante en el mar que darle vida otra vez a un ser que murió, que dejó de respirar. Entonces, bajo esas circunstancias, no nomás es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos que nosotros tenemos que considerar, hermanos. Allí en Juan capítulo 4, tenemos que creerle al Señor, hermanos. Juan 4, en el versículo 46, hay otro ejemplo muy importante, muy paralelo al otro, pero lo que estoy influyendo y tratando de manejar el concepto es que
no necesariamente tiene que estar aquí el enfermo. Por si tiene un enfermo en casa. Ahora, si está enfermo, bueno, tómelo para sí. Puede suceder aquí también. Dice la palabra de Dios: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum, una ciudad comercial muy grande. Este oficial del rey ahí andaba y pues tenía un hijo muy enfermo. El 47. Y cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó. Ahí está otra parte para nosotros, en qué manera nos comportamos. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. A punto de morir es cuando la leche está a punto de hervir. En cualquier instante iba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeríais. Pero fíjese qué importante la respuesta de este oficial del rey. No es que no haya oído al Señor, a él le interesaba mucho su enfermo. Pero más adelante da la respuesta que también le interesaba obedecer y creer. Fíjese, Jesús le dijo, dice, y el oficial le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. Le dijo que Jesús le dijo, ¿y qué pasó, hermanos? Se fue. Aquí vamos viendo esto muy claro, hermanos. El Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Fíjese lo más importante, no hizo más que un hecho que cuenta más que palabras, como que da la media vuelta a este hombre. Cuando da la media vuelta y se fue y se retira del Señor, le está diciendo con hechos: te estoy creyendo. ¿Qué es mejor esa situación de hecho que el decir: ¿cree en el Señor Jesucristo? Sí, sí creo, porque es muy sencillo decirlo. Pero hay que empezar a practicar los hechos, hermanos. Este es un ejemplo muy real. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, paz, se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre, hermanos, muy listo, muy entendido, entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Hermanos, y no solamente quedó allí, sino los de su casa, al ver este milagro, que eso es lo importante de los milagros en cualquier parte del mundo que hace el Señor, y creyó con toda su casa. A veces nuestros familiares, hermanos, están en esa condición. Y a veces se burlan de nosotros y nos dicen: oye, yo pienso que ya llevas como 6 meses pidiendo por lo mismo. Yo creo que tu Dios está sordo, no te escucha. No, ni está sordo y sí nos escucha, hermanos. Aquí el asunto es que a veces nosotros no aplicamos en hecho ese creer. Y tenemos que empezar. Entonces, bajo esa situación, hermano, el Señor quiere que nosotros entendamos todos estos conceptos de tal manera que sean para nuestro provecho, hermanos, que sean para que nosotros logremos objetivos
pero ya reales, que seamos cristianos del cual la gente considere, y por nuestros hechos y por nuestra manera de ser, en un sentido de creerle al Señor, estos van a sanar, hermanos. Una sanidad que el Señor quiere. Hermanos, ¿a qué padre le gusta que el hijo sufra? Muchos de nosotros aquí somos papás, muchas son mamás. ¿A quién le gusta que un hijo sufra? A nadie, hermanos. ¿Usted cree que al Señor, el Todopoderoso, le gusta que sus hijos sufran? No, hermanos, no les gusta. Sin embargo, nosotros proponemos a veces con nuestra manera de ser esos sufrimientos que el Señor no quiere darnos, ni nunca los ha dado. Nosotros los procuramos, no los ponemos y nos los abrochamos. Juan 14, en el versículo 12, habla el Señor otra vez nuevamente y dice la palabra: de cierto os digo. ¿Qué dice, hermanos? El que cree en mí, el que en mí cree, ¿qué dice, hermanos? Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué más? Y aún mayores. Hará porque voy al Padre. Los contextos que siguen nos van a decir que no es así tan ligero como pensar lo que yo puedo hacer más cosas fuertes que el Señor. No, ese no es el concepto. Ese no es el discernimiento. El discernimiento que en aquellos tiempos era que, por ejemplo, cuando se convirtieron los 5,000, el Señor no los convirtió, los convirtió en apóstoles. Y esas las cosas mayores a que se refería. Pero de todos modos no los convirtió este apóstol, sino que el Señor con su poder fue. Pero bajo las circunstancias no es que yo diga, no, pues yo voy a hacer cosas mayores que Dios. No, no puede ser nunca eso, hermanos. Lo que sucede es que estamos dándole el lugar y el concepto importante y necesario que así debe de ser. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese porque yo voy al Padre es muy importante, por lo que sigue. Y todo lo que pidieras al Padre, ya está Jesús con el Padre, en mi nombre, ahí está la razón, lo haré. Ahí está el plan. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? ¿Cree usted en esto, hermanos? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que pide este día en su nombre, hermanos? Pero bajo las circunstancias que estamos explicando. Mire, le voy a contar dos anécdotas que a mí de alguna forma o de otra me marcaron para siempre. Pero vamos sobre el tema, hermanos. Hace muchos años que yo empecé en el camino del Señor, y al principio usted sabe bien que cuando caminamos en el Señor, pues anda uno, como dicen por ahí, anda muy calientito uno, anda en el primer amor, y a todo el mundo le habla de Cristo, y quiere que todo el mundo sepa que Cristo es el sanador, el salvador, y que Cristo, y que Cristo, y que Cristo. Y como yo empezaba, tuve la necesidad de trasladarme a Puebla en un camión. Íbamos a traer una carga de equipo, yo y el chofer, y fuimos. Y de allá para acá ya traíamos la carga del camión, hermanos. Pues yo aproveché al chofer, tanto ida y tanto de venida, pues para darle palabra del Señor.
Y de allá para acá le di más porque era como las 2:30, 3 de la mañana. Yo para que no se durmiera y para aprovechar las cosas. Y le expliqué muchas cosas de milagros y muchas cosas. Pues total que el camión empezó a fallar, hermanos. Y empezó. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Pues que ya no, esto ya se acabó, que no trabaja. Vimos un claro, dice, párate allí para revisar, pues hay que... antes de llegar a Río Frío, hermanos, por eso se llama esa zona Río Frío, porque hace mucho frío. Están las carreteras llenas de hielo y en tiempo de frío, y era en diciembre. Pues se paró, ya se bajó como chofer y como que sabía más que yo de mecánica, porque yo no sabía nada. Le empezó a mover fierros y todo, y a ver, pues písele, échele llave, y esto, otro. Nada, hermano. Yo me decía entre mí, oye Señor, pues ¿cómo? Ya le dijiste muchas cosas. ¿Y ahora con qué cara le salgo? Total que me dijo, pues le cerró el cofre, dice, este camión, algo pasa que no sabemos qué hacer. Le dije, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a morir de frío, no traíamos cobija ni nada. Y aquí nos vamos a congelar, nos vamos a morir de frío. Estamos en la sierra. ¿Sabes qué? Abre el cofre. Yo sabía lo que iba a hacer, hermanos. Abrió el cofre. Súbete. Y se subió. ¿Qué cree que hice yo, hermano? Puse las manos en el motor. Y le dije yo al Señor, Señor, tú no me puedes dejar avergonzado. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero le vas a hacer. ¿Qué creen, hermanos? Que le digo, a ver, échalo a andar. Como nuevo el camión. ¿Y qué pasó? Pues aquel me miraba así como que se hasta por un lado, ¿no? Y fue una cosa maravillosa, hermanos, que jamás se me olvidó. La segunda anécdota, porque tenemos muchas, yo y mi esposa, en gran manera. En la casa de ustedes tenemos unas nietas. Cuando estaban chiquitas, no sé, serían de 7, 8 años, yo creo. Yo siempre en la casa de ustedes, hoy se apaga la luz. Había un anuncio antes que decía, ahorra un poco apagando un foco, algo así. Y apagan la luz, ya andan apagando la luz. Y yo ya había tenido la experiencia de que seguido les apagaba el enchufe de la plancha. Iba porque la dejaban prendida la plancha. La plancha gasta 1000 watts, o sea que son muchos watts en lo que la energía pasa por la plancha. Y un día parece que veníamos por aquí al culto temprano y dije, ay, estas muchachas. Estaba la plancha y el burro así. Ay, cómo no entienden, caramba. Pues voy, hermanos, yo no sé qué pasó, que me dije yo mismo, a ver cuánta luz se gastó, dejen tocar la plancha. Y cuando toqué la plancha hizo tss, y me agarraba mi mano, le hizo, ay Señor, pero ¿cómo es posible? Señor, no aguanto este dolor. Y que voy viendo el cordón que no estaba conectado. Ya, caramba, si no está conectada. ¿Qué es lo que pasó pues con esto, hermanos? De tratarles de decir es que yo creí fielmente que estaba conectada y que estaba muy caliente. Bueno, hasta oí chillar la mano. ¿Qué quiero decirle con ello, hermano? Que el creer es tremendo. Allá afuera a veces lo manejan con otros conceptos, pero no estamos tratando de que creámosle al Señor. Pues ahora sí que, bajo esas circunstancias dije yo, qué barbaridad. ¿Cómo es posible esto? Pero así fue, hermanos. Allá en Proverbios, para terminar, hermanos, en el capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra,
Vamos a escuchar la palabra otra vez. 8:32 de Proverbios, hermanos. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis. Bienaventurado o afortunado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Hermanos, ¿quiere usted alcanzar el favor de Dios? Entonces dice, el que me halle, cuando dice el Señor que yo lo busque o que yo lo vaya a buscar y lo halle, pues tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Pues donde esté buscarlo. ¿Dónde está, Señor? Pues vamos a ver dónde. Como está en todo lugar, en cualquier lugar me puedo hincar y decir, ya te hallé, Señor, aquí estamos para glorificar tu nombre. Y yo quiero, hermanos, en el nombre del Señor, decirle que el Señor nos va a ayudar a todos. Los que estamos sanos y los que estamos enfermos también. Hay cosas, hay de enfermedades, hermanos. Yo en el Señor le digo, a mí me duelen los años, no me duele nada. Pero los mismos años, la naturaleza propia del hombre me hace que, pues claro, que de repente me duele la espalda, que me duele la pierna, que esto, que el otro, pero yo sé que no es una enfermedad, ese es tiempo ya para que me duelan las partes de mi cuerpo. Pero aún así, si aquí en la iglesia ahorita hay alguien que realmente tenga una enfermedad fuera del orden, hablaba de una hermana que estaba aquí, que dio testimonio, que ya no sabía ni qué hacer, no sé dónde quedó usted, hermano. Si quiere pasar, hermana, vamos a orar por usted. Y quizás haya otro hermano y aprovechamos el tiempo como conviene, 5 minutitos y oramos por los enfermos, hermanos. Y que el Señor sea glorificado, hermanos, pero con el afán y el único propósito de decirle, creámosle al Señor, hermanos. Creámosle al Señor. Pásenle, hermano, pásenle a los que están enfermos. Al que le duele la cabeza también, pero vamos a darles una oportunidad más propia a los hermanos que están más enfermos. Hermanos, si nos ayudan a poner las manos, hermano Ale, algunos diáconos por ahí, que nos hagan el favor. Una cosa rapidita, hermanos. Aprovechar el tiempo como conviene, dice la palabra de Dios. Dile pues. Dice la hermana que anda con la asiática. Yo ando con toda África. Hermanos, aquí está el punto principal. Creerle al Señor. Lleve este mensaje, hermana Paulina, su nieta. Lléveselo a sus familiares. Pásenle, hermana. Vamos a orar porque el Señor bendiga su estancia ya con sus familiares y que le dé victoria a esa pequeñita que ya tiene tiempo enferma esta niña, pero por aquí, hermanos, por favor, pásenle por aquí. Que el Señor sea glorificado, hermanos. ¿Quién quiere apoyarnos? ¿Ya están todos completos? ¿Ya? ¿Quién tiene frasquito por ahí? ¿Por ahí cuántos faltan? ¿Ya tenemos por aquí? ¿Usted cree que sí, que no es necesario que se nombren las enfermedades, hermanos? Le voy a decir por qué. ¿Usted cree que el Señor no sabe de qué están enfermos? Pero si de hace muchísimos años sabían que iban a tener estas enfermedades, el Señor todo sabe. Entonces nosotros obedecer, hermanos, vamos a pedirle a Dios, empiecen a inclinar su cabeza en señal de gratitud, de adoración, y le decimos, ¿quién me ayudará acá arriba? ¿Algún hermano? ¿Quieres pasar? Por aquí falta un hermano, hermanos. ¿Por qué no pasan los que tienen esa libertad de pasar, hermanos? Ahora, si están mal, pues le pedimos perdón a Dios y estamos bien. Pásenle, hermanos.
¿Quién quiere pasar? Vamos a pedirle al Señor un ratito, hermanos. Acá los hermanos van a tolerar, van a ver. A ver, hermano. ¿Usted, hermano, viene para acá? Ah, sí. No hay cosa más fea, hermanos, que estar enfermo. No hay cosa más fea que estar enfermo. Pero que el Señor sea glorificado este día con la sanidad de estos nuestros hermanos. Padre bueno que estás en los cielos, bendito Señor. Conoces nuestra vida, Señor, y conoces nuestro levantar y nuestro sentar, Padre. Mira nuestros corazones, Señor, mira nuestras manos, Padre. Enséñanos a tener un temor reverente delante de tu presencia y a darte la gloria y la honra, Señor. Perdona nuestras iniquidades, santifica nuestras vidas, Señor. Mira, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que obres en estas enfermedades de mis hermanos. ¿Quién como tú que puedes hacer la obra, Señor? Nosotros solamente nos ponemos en tu presencia con esa actitud, Señor, de reverencia y de acción de gracias, considerando que tú harás conforme a tu buena voluntad. Mi Señor amado, tú conoces la vida de cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre estas enfermedades. Y en el ejemplo que nos puso el Señor Jesucristo, a ti te digo, espíritu inmundo de